vi que puedo decir que estuve consumiendo alimentos limpios, Por provenientes favor, del me campo. regalan autorización para compartir pantalla porque está hablando Luz Dari y... Aló. Es que Luz Dari nos está compartiendo su concepto acerca de la primera pregunta. ¿Todos están pudiendo ver la imagen donde dice hábitos aliados o enemigos? Sí, señora, qué pena, No, pero ese no es la el mío. diapositiva no es de Luz Dari, es de la señora Matilde. Si quiere, si gustan, puedo compartir la pantalla mía, que yo más o menos conozco las conversaciones o las temáticas o las fotografías de cada una de las personas conversadoras para estar al tanto de las diapositivas. Perfecto, listo, ya tienes. ¿Listo? Sí. Estamos en la diapositiva, ¿implica hacer una revisión en el tiempo? Me dicen cuando vuelvo a empezar. Dale, Luz Dari. Si quieres puedes irnos dando el contexto de la primera pregunta, de cuáles eran sus hábitos, prácticas alimentarias. Bueno, pues sí, yo sí, señora. Yo quise organizar la sí. reflexión a lo largo de 3 momentos históricos de mi vida. En la primera veintena, en la juventud, la niñez, pues fui alimentada con productos pues cercanos al campo, de mercado campesino, comprados en las plazas, en las fincas, dado que mi padre era pues trabajador oficial de las zonas rurales en municipios de Cundinamarca y el Meta. Luego, pues también tengo toda la tradición de las costumbres campesinas, y esto pues me dio una seguridad de tener una buena alimentación y un buen vivir en mi época, en mi primera veintena. En Villavicencio finalmente fue que terminé pues esa gran dicha de poder estar comiendo alimentos limpios. Luego de los 20 a los 30 pues tuve que viajar a Bogotá y me instalé en Bogotá para resolver, para estudiar y trabajar. Y ahí comenzaron pues los problemas pues de salud y orientación de una diferencia entre la comida tradicional y la comida industrializada. Por recomendaciones médicas, pues yo comencé a tener una muy alta conciencia en el uso del tiempo para gestionar los alimentos. Entre la treintena y la cuarentena viajo a Europa por asuntos de estudio y de turismo. Y pues allí sí encuentro completamente la diferencia entre lo que significa la alimentación industrializada y la alimentación campesina. Llegada de los 40 a los 60, pues encuentro ahí un gran momento que sí continúa posicionándose el tema de salud como un hilo conductor para resolver los temas de consumo de alimentos. Entonces, digamos que yo llego a la situación de pandemia en un panorama de conciencia despierta sobre los alimentos y de gestión de los mismos. Eso sería lo que yo tendría para aportar en esta primera pregunta. Muchas gracias, Luz Dari. Entonces démosle paso a Diana Lorena para que nos dé sus opiniones. Diana, ¿nos escuchas? Si Diana no escucha, hay que hacerle una llamada. Bueno, si quieren yo les voy complementando porque me faltaron cosas mientras que ella se conecta para no dejar. Buenas tardes. Bueno, yo soy Diana. ¿Me escuchan bien, perdón? Ya.
Yo Sí, sí. estoy escuchando. ¿Ustedes escuchan? Sí, Diana, te estamos escuchando. Señora Luz Dari, ¿quiere seguir dándonos el contexto? Sí, hay una cosa importante que yo quería remarcar aquí antes de continuar, es que definitivamente el uso del tiempo o la variable tiempo y el concepto de gestión de alimentos va muy de la mano en un estado de conciencia cuando uno descubre que, bueno, pues, primero aceptar que la fase o pues que la vivencia de envejecimiento es normal en todos los seres vivos, ¿sí? No solamente en las personas mayores, sino que entonces, yo diría que en la cincuentena, a partir de la cuarentena, cincuentena y a los 70, somos más conscientes de la necesidad de alimentarnos mejor, de ponerle mucha atención a qué es lo que comemos y qué es lo que nos genera la energía vital y también qué es lo que nos la quita. Entonces, ese pues es el cierre de esa primera pregunta, que definitivamente tenemos que mejorar las relaciones, porque las relaciones de energía del cuerpo, energía vital del cuerpo, están netamente relacionadas con lo que comemos y eso que comemos hace parte de todos los seres vivos que están alrededor nuestro, que son las plantas, que es el agua, que es el suelo, que es el aire. Entonces esa es por la gran reflexión sobre por qué alimentarnos bien y por qué definitivamente despertar un interés con respecto a qué es lo que comemos, qué es lo que nos genera la energía vital en cualquier momento de nuestras vidas y particularmente cuando somos más mayores debemos tener más cuidado con lo que comemos. Muchas gracias, señora Luz Dari, por su aporte y realmente comparto mucho lo que usted está diciendo. Yo estoy en mi cuarentena de edad también, pero no solamente cuarentena en mi casa, sino también de edad y es real. O sea, a medida que uno va, digamos que adquiriendo esa juventud acumulada, como dicen en la red, finalmente Sí, va siendo un poco más consciente de cómo alimentarse y que realmente hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Muchas gracias por ese aporte. bueno, Entonces, démosle paso mientras soluciona Diana sus problemas técnicos Buenas a tardes, creo Paulina. que ya. ¿Ya? Ah, perfecto, súper. Listo, Diana, Hola, ¿qué bienvenida. tal? Buenas tardes. buenas Bueno, tardes, Dianita. mi nombre es Diana Lorena Mesa, yo soy representante de Balneario Estambul y bueno, esto es un sector turístico acá. El dilema aquí con las prácticas de hábitos y prácticas alimenticias pues está en torno a las dinámicas de este tipo de establecimientos, ¿no? Entonces aquí, precisamente por sus dinámicas, las dinámicas que le digo yo, ofrecemos servicio de piscina, de restaurante, de bar, de hospedaje. Entonces, todo este tipo de situaciones en torno a la dinámica del establecimiento afectan el comer bien de todos los que trabajamos aquí, ¿sí? Entonces, muchas veces las prácticas se cortan, se ven afectadas negativamente cuando uno no tiene el tiempo para desayunar, almorzar y cenar a la hora que es, por ejemplo, el corte de las comidas, anular alguna comida o en el caso de lo que decimos recalentar los alimentos que también no es tan saludable que digamos. Entonces las dinámicas de un quehacer como estos, en un establecimiento como estos, pues influyen bastante. Aquí tratamos de ofrecer a los turistas una experiencia diferente, una experiencia natural, precisamente para darle un stop, ¿sí? A esa vida rápida que llevamos y que llevamos, sobre todo cuando vivimos en las ciudades. Entonces, por eso la intención de crear un espacio, un sendero de interpretación ambiental en donde se articulan diferentes proyectos como soporte a lo que se ofrece en la parte turística, ¿sí? Doy un ejemplo, por ejemplo,
Nosotros manejamos lo que son el pescado, ofrecemos un menú de pescado y pollo, por ejemplo, lo que es el sancocho de pollo criollo. Y detrás de estos platos que se les ofrecen a los visitantes, pues hay un proceso, ¿no? Un proceso de cría de los organismos, en el caso de los peces, de las aves de corral. Entonces tratamos de ofrecerle esto al turista, pero el turista viene un poco con tiempos rápidos, entonces muy pocos turistas se detienen a observar o participar de estas actividades. Entonces también es como un choque en la parte de alimentación, también ellos desean y uno también se ve afectado al de esos tiempos rápidos a comer la famosa comida chatarra, por ejemplo, o las cosas de paquete o las bebidas azucaradas. Entonces, antes de la pandemia es muy caótico las dinámicas de este tipo de establecimientos enfocados al turismo. Vale, muchas gracias, Diana, por tu intervención. Entonces, queremos conocer la opinión de la señora Marta. Pena, creo que la señora Marta no también tuvo problemas de comunicación. ¿Podríamos poner el audio? El audio de Marta. Sí, ya lo estamos compartiendo. Buenas tardes, invitamos a Margot y Ángela Carvajal a que silencien sus micrófonos. Tenemos interferencia y no es claro la conferencia, muy amable. Bueno, acá está la intervención de la señora Marta, me comunico con ella, entonces escuchemos su comentario frente a la primera pregunta. En cuanto a cuáles eran nuestros hábitos y prácticas alimentarias y de bebidas antes de la pandemia, pues yo creería que había sido un poco despreocupado, ¿no? Porque como que lo teníamos todo, como que nos sentíamos muy cómodos yendo y viniendo, aunque desde que yo pertenezco a mercados campesinos, he comenzado a ver que esa necesidad de cuidar de nuestro alrededor, en mi caso que vivo en el campo, de cuidar de nuestra soberanía alimentaria y pues tener un buen vivir, ¿no? Que es ese pensamiento entre, como diríamos, el vecino y yo o los que están a mi alrededor, para tener con la naturaleza como ser unos aliados para poder vivir bien, para tener una alimentación sana, para ya poder uno vivir como más tranquilo. Y pues mis prácticas era el consumismo, yo diría. Pero ya lo digo, desde que yo estoy en los mercados campesinos hace 3 años, comienza uno a tomar esa conciencia y a ver la necesidad de cuidar nuestra alimentación. Y qué mejor que poder tener nuestra huerta, poder cultivar nuestros alimentos, y que no tienen que ser las grandes extensiones y las cosas inmanejables. No, podemos hacer una huerta hasta en una matera, podemos tener nuestros productos que nos van a permitir hacer una ensalada deliciosa. Consumir, en mi caso, por ejemplo, yo no cultivo las grandes extensiones, sino son pequeñas, y es la satisfacción de poder uno hacerse un chocolate, imagínese, un chocolate cosechado por uno mismo,
Y eso es muy bueno, es como el que tiene su café y puede tostarlo, molerlo y consumir su café. Igualmente yo hago mi chocolate y eso es una delicia y ya uno estudia y aprende y conoce de las propiedades de cada uno de los alimentos que está consumiendo y se da cuenta que está consumiendo salud, que esos hábitos que te... Bueno, por cuestiones de la parte técnica, pues esta es la intervención de la señora Marta Rodríguez. Ella se encuentra en ese momento en la vereda La Cuncia, en Villavicencio. Entonces ya escuchamos de ella su primer aporte. Bueno, adelante, Yuta. Listo. Entonces, hemos escuchado las diferentes intervenciones acerca de nuestra primera pregunta. Creo que tenemos también un audio del señor Marco Antonio Martínez, que es productor campesino de Puerto Concordia Meta, y queremos, pues digamos, que escuchar sus opiniones, que también son muy, muy, muy importantes. Hola, profe Yuta, buena tarde. Buena tarde Buenas a tardes. todos los compañeros que se encuentran conectados en el conversatorio. Mi nombre es Paolín, yo hago parte del equipo de Pastoral Social Regional y pues voy a acompañarlos hoy a servirles un poco de enlace. Como enlace, como lo decía con la profe Yuta, con mi compañero Marco Antonio Martínez, o Toño, de cariño como le decimos. Él es un productor campesino de la vereda Chaparrito de Puerto Concordia, hace parte también del mercado campesino de Puerto Concordia, que a su vez hacen parte de la red de mercados del Meta. Es también un líder comunitario y un animador rural en todos los procesos agroecológicos y pues nos va a estar acompañando hoy durante el ejercicio del conversatorio, pues respondiendo las preguntas. Entonces vamos a escucharlo, pues en cuanto a su respuesta a la primera pregunta. Entonces los voy a conectar con él. Nosotros vivíamos en el pueblo. Por el aislamiento y por la pandemia, pues nos fuimos para la finca. Para mí eso es un cambio. Nosotros aquí en el pueblo teníamos unas gallinas, hacíamos una agricultura pequeñita en un espacio en el patio. Ya ahorita tenemos 21 hectáreas para que las gallinas caminen por donde quieran caminar. La huerta ya es más grande. Por ende ya tenemos huevos. Eso es un cambio porque aquí nos tocaba comprar el huevo que valía 400, 500 mil pesos. Allá la gallina no lo da y gratis, no, sino echarle un poquito de maíz y ya nos da un huevo. En otras palabras, la pandemia nos permitió retomar algo que teníamos olvidado, que era la finca. En estos momentos estamos viviendo en la finca, estamos implementando el proyecto de las gallinas, el proyecto de semiestabular el ganado que tenemos y cositas que se están mejorando y organizando en la cannabis. Pues muy interesante lo que nos cuenta el señor Toño, como dice Paulín. Gracias, Paulín, por presentárnoslo un poquito más. Pues digamos que continuando con la dinámica del conversatorio, quiero invitar a nuestros conversadores a iniciar con las respuestas acerca de la segunda pregunta. La segunda pregunta está enfocada a la pandemia nos confinó obligatoriamente, eso es una realidad. Entonces, ¿de qué manera las prácticas alimentarias revalorizan el uso del tiempo, la convivencia y los espacios en la vivienda para un buen vivir? Quiero darle la palabra a la señora Luz Dari para que nos dé su contexto en cuanto a esta pregunta.
la pandemia nos confinó. Permítame, yo busco acá mi... Bueno, pues esta pregunta es muy interesante porque realmente nos obliga a seguir insistiendo en pensar acerca del uso del tiempo y la gestión de los alimentos. Se crearon nuevas, en esta experiencia se crearon nuevas relaciones de convivencia alrededor de la alimentación. ¿Esto qué significa? Nosotros logramos crear nuevas condiciones de gestión de los alimentos, pero ya directamente en una situación obligada de estar encerrados, de pedir el mercado a domicilio, un mercado campesino a domicilio. Y allí, pues, en ese gesto, se crearon cosas muy lindas, muy interesantes, como es pensar en el uso del tiempo para gestionar el mercado, el uso del tiempo para gestionar los residuos que salen del mercado, de esa gestión, de esa manipulación de los alimentos, de los productos, y la necesidad de crear, de iniciar realmente, tener la experiencia de un huerto. Es lo más maravilloso que nos ha pasado. Nos ha pasado de la experiencia que tenemos con Matilde y con su esposo. Somos una familia de 3 que tenemos que convivir obligatoriamente y felizmente estamos contentos de haber podido gestar estos 3 conceptos en la realidad. Entonces, la experiencia para mí fue que a partir de ver crecer las plantas, de ver germinar las semillas, de ver cada día 1 centímetro más crecido, como lo muestro, como se muestra ahí en la referencia fotográfica, pues eso transformó mi vida y la verdad es que yo puedo decir que la pandemia me obligó a gestionar el huerto, y gestionar el huerto significa haber realmente descubierto una terapia de escucha y de control a emociones y de recogimiento al interior, de sanación, de limpieza total, de salud y bienestar. La verdad es una experiencia que revaloriza los quehaceres y las prioridades que tenemos que desarrollar con respecto a la alimentación. A ver, ¿qué más podemos decir? Pues sí, fundamentalmente, bueno, y hay una cosa muy importante que yo pude constatar, es la búsqueda de soluciones alimentarias, porque pues yo en la primera pregunta no les pude contar que vengo respondiendo a una pregunta que me he hecho siempre como viajera, es cuáles son los alimentos que definitivamente deberíamos tener en disposición para el acceso a los residentes y viajeros que practicamos de cierta manera el turismo rural comunitario o el turismo de naturaleza o el turismo de investigación. Entonces, eso que planteaba Diana es el verdadero problema que tenemos en todas partes. Y aquí, por ejemplo, en esta experiencia pudimos constatar que se puede tener un huerto sin tantos problemas. Ya posteriormente Matilde nos contará los detalles de lo que es la experiencia, pero aquí en esta convivencia logramos planificarnos para dedicarnos a preparar los alimentos que convienen de acuerdo a las necesidades energéticas funcionales de cada persona. Pudimos escucharnos y pudimos como devolvernos en el tiempo para preparar esos alimentos que fueron olvidados, que definitivamente por nuestras ocupaciones no somos capaces de, pues no podemos prepararlos. Nosotros hicimos un laboratorio del conocimiento llamado prácticamente de sabores y olores para el bienestar y el buen vivir. Entonces, esa sería como la
la gran apuesta de poder trabajar. Y además, pues, interesante que ustedes han visto lo de la ruta del cacao, estoy en esa búsqueda también, de querer, a partir de la transformación artesanal del cacao, poder hacer el descubrimiento de todas las potencialidades que hay alrededor de las prácticas de los huertos orgánicos, de la gestión de los residuos orgánicos, de los residuos, y que realmente sea posible encontrar unas mejores condiciones físicas, de paisaje y de alegría para las viviendas urbanas y también para las viviendas rurales, ¿no? Esa es la reflexión. Muchas gracias, señora Luzari, por esa reflexión. Entonces, me permito darle la palabra a la señora Matilde para que nos dé el contexto. Bien, el uso del tiempo, pues estuvo centrado más que todo en recibir el mercado, en hacer el listado, hacer el pedido. Nosotros somos consumidoras del mercado campesino, tenemos proveedores del Convite y de Mercabrinoquia, quienes ahora registran los pedidos de manera virtual, hay que llenar un formato, hay unos tiempos limitados para hacerlo. Todo esto nos llevó, pues, además de la recepción con protocolos para recibir el mercado, para manejar, para lavarlo, para higienizarlo, para secarlo, para ponerlo en congelador o para preservar las verduras. Todo eso nos lleva un tiempo, es decir, el tiempo se nos cambia. Esto nos lleva pues al saber comer. Ya sabemos qué alimentos seleccionamos, hacemos un consenso, una lista y nos hemos vuelto especialistas un poco en la preparación de cremas, arepas, sudados. Mi esposo es experto en sudados, yo diría que soy un poco experta en cremas y Luzari, por ejemplo, en ensaladas. También combinamos esto con las bebidas, entonces lo que es el saber beber, el saber comer, el buen vivir, pues aquí están combinados con bebidas aromáticas que obviamente las reforzamos para llegar a aumentar nuestra inmunidad frente al virus y también logramos prevenir también enfermedades y nunca falta en esas bebidas pues el chocolate negro que a veces lo compramos a Marta o a otros proveedores y el café orgánico. También en esta experiencia hemos practicado un poco también el saber dar y el saber recibir a partir de la convivencia, donde logramos nosotros separar las tareas, como les decía, desinfectar, organizar, congelar, etcétera. Y también ha sido una especie de negociación para definir los menús diarios y asumir también muchas tareas conexas. Esas tareas generalmente están muy ligadas al manejo de residuos orgánicos de cocina, la separación en la fuente, para hacer un compostaje, separando los residuos y también mezclándolos con otros residuos, como por ejemplo trayéndolos del bosque. Nosotros salimos a caminar a un parque lineal muy cerca, donde hay mucha biodiversidad, y allí recogemos troncos secos, mantillo del bosque, palitos que no han servido para hacer tutores en el frijol, en la alberja y en otras plántulas de la huerta que se le habló ya, y hemos logrado utilizar espacios, por ejemplo, el patio, el balcón, el antejardín, y obviamente que el comedor se convirtió en el lugar de convivencia por excelencia, porque allí se descubren los sabores, se comentan la combinación de verduras, de hortalizas, de granos, proteínas, y pues se habla siempre de la creatividad. Y por último, es importante destacar, por ejemplo, que se ha reducido la cantidad de residuos que se recogen en el servicio del aseo. Nosotros hemos, pues, calculando así, como dice a ojo de buen cubero, en un 60%, por ejemplo, se dan residuos orgánicos, los plásticos y vasos, que son más o menos un 20%, los usamos como recipientes para la huerta y para
para hacer otros cultivos, otros semilleros, y también solamente saldría un 20% para el carro del aseo, lo que es un elemento de ahorro posible en la factura, que puede negociarse, una inclusión de biomasa en el sistema de huertas, como el reuso y revalorización de los residuos en gran parte. Muchas gracias, señora Matilde. Entonces, damos paso a Diana para que nos dé su contexto. Muchas gracias, doña Matilde. Bueno, por favor, me ubican en la hoja número 15. Ahí, por favor, gracias. Bueno, como les decía, las dinámicas de un establecimiento turístico pues son muy diferentes. Nosotros vivimos aquí, somos una familia en el momento de 2 personas, pero durante la cuarentena estuvimos 5 con mi hermana, su hijo y su esposo. Y bueno, aquí durante la cuarentena hubo muchos cambios. Empiezan a ver lo que son la revalorización de los quehaceres y la determinación de prioridades, ¿sí? Nosotros contamos con piscinas, con habitaciones, con las zonas verdes, con el parqueadero y todo requiere mantenimiento. Pero entonces en esta cuarentena, con lo que vivimos y demás, pues le damos la prioridad a lo que es la parte de la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces como la importancia de las semillas, la importancia de la tierra, de la nutrición de la tierra y darle esa importancia o retomar ya con más tiempo, con más ánimo, con más ganas, la parte de la huerta, ¿sí? Nosotros tenemos un pequeño espacio de huerta aislado de las gallinas, porque tenemos gallinas que bueno, toca aislarlo porque ellas destrozan todo. Entonces, le dimos en este caso la prioridad a la huerta y a la prioridad también del cuidado de los árboles que ya tenemos en esta zona verde. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, empezamos a descubrir, gracias, que teníamos muchos espacios más libres en esta pequeña zona. Balneario Estambul es 1 hectárea aproximadamente, pero de las cuales es media solamente zona verde, la otra media es infraestructura, ya construcción. Pero en esa media hectárea, a pesar de que ya está casi copado, pues descubríamos todavía espacios pequeños en donde, bueno, aquí puede caber una plantica de tomate, aquí puede caber una plantica de lulo, otro colinito para el plátano, y bueno, para poder fortalecer, como digo, esa seguridad alimentaria y el cuidado, estar más pendiente de nuestros árboles con abonos naturales. Y bueno, esa es otra cuestión, cómo vamos a cuidarlos y qué tipo de abonos vamos a utilizar. Y es cuando fortalecemos esas cadenas de relaciones donde unos afectan a los otros. En este caso, nosotros la parte de residuos orgánicos, pues la manejamos para a proveer el alimento a las lombrices, que son las constructoras de tierra. Entonces las lombrices hacen su trabajo de regalarnos tierra y regalarnos lixiviados, que son muy nutritivos para las plantas. Y aparte tenemos lo que es una caja compostera y ahí también manejamos los residuos. Siguiente diapositiva, por favor. Como decía ahí, se me olvida resaltar algo que nos motivó del arranque de este proyecto, del parte del sendero, de permitirle al visitante tener este tipo de experiencias, era la intención de observar, de interpretar la naturaleza para copiarla y para relatarla como es. Esa es la naturaleza o el funcionamiento de la naturaleza, sus dinámicas son el ejemplo a seguir, ¿sí? Entonces, si la naturaleza tiene sus tiempos y esa es la intención es de respetarlos y manejarlos así. Por eso manejamos lo que es el cultivo o la cría de animales como las gallinas criollas, que no tienen ninguna modificación genética y bueno, no saturamos con hormonas y alimentos pesados que las contaminan, sino que darle el tiempo al tiempo para que este tipo de organismos crezca, igual que los peces, igual que las plantas, ¿sí? Entonces nosotros dejamos ciertas cosas de lado de la parte turística que en estos momentos no se necesitan tanto, ponerle tanta atención como antes, sino enfocados en la parte
de nuestra seguridad alimentaria como familia y aquí como también con nuestros allegados, con nuestros vecinos. Gracias. Muchas gracias, Diana, por ese contexto. Entonces, queremos escuchar un poco el contexto de la señora Marta. Bueno, nuevamente vamos a escuchar la respuesta entonces de la señora Marta Rodríguez. Me dicen, por favor, qué diapositiva. Permítame, creo que es la número 12. Listo. Bueno, entonces esta es la respuesta frente a la pregunta número 2. A esto, yo le digo que sí, en mi caso que vivo en la zona rural, la pandemia nos confinó obligatoriamente, ya sea por nuestra salud, por el transporte y por las leyes que dictaron obligatoriamente las autoridades. Ya viéndonos en esta situación, las prácticas alimentarias, desde luego que nos tocó reevaluar todas esas prácticas que teníamos y también del tiempo y la convivencia que teníamos con nuestra familia, porque ya tenemos que pensar en cada uno de ellos y cómo vamos a manejar esos espacios para tener un buen vivir, respetando, como es la palabra, a cada una de las personas que conviven con nosotros, respetando el espacio, respetando el tipo de alimentación, respetando nuestro entorno y todo lo que tenemos que manejar para poder comenzar a tener un buen vivir. En este caso, pues no contábamos con una huerta que nos proveyera de algunos alimentos que ya comienzan a escasear, que nos fueron difíciles conseguir, y ya comenzamos a pensar en que debíamos de tener, ¿verdad?, una huerta buena que nos proveyera por lo menos las legumbres, algunas cosas que pudiéramos conseguir aquí dentro de nuestro entorno. Muchas gracias a la señora Marta por esa intervención. Entonces, quiero darle la palabra a Paulín para que nos dé el contexto también del señor Marco. Gracias, profe. Claro que sí. Entonces, ahora vamos a escuchar a Toño. Él nos va a contar un poco cómo después de ese cambio tan grande que tuvo ahorita o que hizo la pandemia con él y su familia, de erradicarlos el 100% en su finca, cómo ha logrado allí realizar ciertas prácticas agroecológicas que le han permitido revalorizar el tiempo en familia, pero también que aportan al buen vivir. Entonces, pues los dejo con Toño para que él les cuente un poco más lo que él ha venido realizando en su finca y qué prácticas han estado implementando allí. Disculpen un segundo, tengo algunos problemas de conectividad. Ya un momento. En la finca Cannabis con V y con Z, manejamos el tema de la lombriz roja californiana, el lombricompuesto, para
para recoger todo el desecho de la cocina, las cáscaras de plátano, las cáscaras de yuca, los desechos de tomate, todos estos desechos orgánicos van a parar a una compostera y después de esa compostera va a pasar a las canecas de donde están las lombrices. Las cáscaras de huevo las tostamos y las molemos y ese es el calcio que le estamos dando a las gallinas para que pues pongan más huevos. Se está trabajando el tema de los bancos mixtos de forraje donde hay pastos de corte como King Grass morado, King Grass verde, Imperial, Elefante, Cuba 22 y están los proteínicos que vienen siendo el botón de oro, la morera y todo eso para alimento para los animales de la finca. También manejamos huertos circulares, los hacemos en la parte de abajo de una cochera, en la parte de abajo de un establo, para que ese abono, esos lixiviados que bota el establo, van a drenarse por todo el huerto circular, porque él va a tener unos bancales y unos caminaderos. Sobre los caminaderos va a andar ese abono, esa agua, que es la que va a bañar ese huerto para que sea fértil. Estos huertos tienen 60 de caminadero y 20 de bancal donde se va a cultivar. El huerto como tal, él lleva plátano, lleva yuca, lleva cítricos, lleva cacao, lleva café, de acuerdo a la imaginación que cada beneficiario tenga. Entonces, esa es la diferencia entre una huerta y un huerto, que el huerto lo puede uno dimensionar más grande y proyectarlo a muchas más cosas. Bueno, ese es el audio que nos dejó Marco Antonio Martínez Quintana. Pero interesantísimo, Yuta. Hay que mirar, en el chat tenemos una pregunta. Sí. De Aramid Suaza. ¿Qué iniciativas o medidas han puesto en marcha para mitigar los efectos de la crisis de la pandemia a nivel organizativo? De nuestras conversadoras, ¿quién quisiera participar? ¿Pueden Pues, repetir la pregunta, por favor? Sí, señora. ¿Qué iniciativas o medidas se han puesto en marcha para mitigar los efectos de la crisis de la pandemia a nivel organizativo? voy a hablar. Si es en la casa, pues Hola. Señora Matilde. Estamos escuchando. Adelante. Creo que se quedó sin audio. Sí. Entonces acá, con relación a la casa, a la habitación urbana, pues son como nuevas formas creativas de organizarse. Quien hace determinado, por ejemplo, Uldari se organiza frente a la huerta, colaboramos en las salidas que tengamos en las caminatas para traer los palitos, como decíamos, otros separándolos en cada comida, cada uno separa, ya tiene el hábito de separar la cuestión orgánica y pues tanto Bueno, Uldari a mí me gustaría, mi nombre es Hilda Inés Vaca. a organizaciones,
pero también hemos tenido que utilizar el tiempo a través de los medios virtuales para poder nos apoyar Me gustaría de pronto tener semillas y cosas que uno pueda producir aquí dependiendo nuestro clima, tierra caliente, Villavicencio, depende de la zona. Algunas personas tenemos las orillas de los ríos, que la tierra no es muy adecuada y de pronto no tenemos el suficiente material para hacer tierra negra o los materiales que necesitamos, las semillas que sean adecuadas para el lugar. Entonces eso podría ser una alternativa, ayuda económica para las semillas o alteración con pollos o gallinas ponedoras, de pronto pollo gigante que salga más rápido, que sale en 45 o 50 días. Pero como podrán saber, nosotros no tenemos una iniciativa de darles una comida. Tendría que ser un punto para nosotros mismos poder desarrollar que tengamos el punto de venta más los pollos y la alimentación, que nosotros podamos dar los trabajos. También pertenezco al mercado campesino y en este momento pues podría ser una salida porque el mercado campesino está dando la oportunidad a las personas que no tienen allegada allá para llevarles un domicilio. Nosotros nos podemos poner de acuerdo con que una vez saque uno, otra vez saque otra persona, pero los que de pronto tengan el tiempo de sacar y no tienen la producción para no fallarle a nadie, pero sí sería una ayuda económica. Muchas gracias, señora Hilda, por su intervención. Por favor, les pedimos a los participantes que mientras esté interviniendo, pues digamos que alguna otra persona, permitamos que termine la idea y ahí sí podemos empezar la participación un poco más activa. Vamos a terminar, digamos que como la sesión de intervención de nuestras conversadoras y finalmente ya vamos a abrir los micrófonos para que todos los que estamos participando en el conversatorio puedan expresar sus ideas. Señora Matilde, ¿usted quiere terminar el contexto de la pregunta que estaba respondiendo? ¿La idea? Sí, ya iba terminando en decir que nosotros estamos organizados, es decir, pertenecemos a organizaciones. Luzari tiene a CREMSA, yo tengo el grupo ecológico que está escrito a Ecofondo y a su vez pertenecemos a múltiples redes, de tal manera que también nos ha tocado manejar el tiempo, no solamente estando aquí en las labores, sino también poner el tiempo para responder a muchos compromisos que quedaron mucho antes de la pandemia. Muchas gracias, señora Matilde. Damos contexto a otra pregunta del chat y finalmente continuamos con nuestra última pregunta, digamos que de las que habíamos preparado para la orientación. Entonces, nos pregunta Lorena Díaz, ¿cómo funcionan los sistemas de riego si alguien sabe de permacultura? ¿Existen alternativas de recolección de aguas lluvias para el sistema de riegos de las huertas? Pues, mujer, yo quisiera contextualizarlas en eso y decirles que el tema de cosecha de aguas es bastante importante para estos tiempos. Entonces, ¿cómo es viable que nosotros hay una métrica y dice que por cada metro cuadrado de teja de vivienda se alcanzan a recoger en un aguacero como el que acabamos de tener 11 litros de agua, de 11 a 13? Entonces es bastante interesante entender que podemos canalizar todo lo que es aguas lluvias, depositarlas en un tanque y de ahí poderlas destinar, por ejemplo, como lo están viendo en esta imagen, pues para la irrigación a nuestra huerta, al proceso de producción de animales y poder hacer recircular esas aguas. Otra forma de hacer cosecha de aguas es a través de unos tanques diseñados, se llaman tanques australianos. Se diseñan con teja y con plástico y también hacen la función de recoger aguas lluvias y se pueden potencializar con otras aguas de la misma finca. Y otro sistema del que nos hablaba Marco Antonio con el tema de las huertas circulares
y a través de esa mecánica lograr que el agua circule, que se mantenga y que vaya disminuyendo poco a poco y vaya alimentando todo el sistema radicular. Y conocí una muy simpática en Puerto López. La señora Ninfa Daza coge el vástago del plátano, lo divide en 4 toletes y le hace a cada árbol un marco con esos vástagos de plátano. Y ella tiene ese sistema de riego como permacultura y le duran 6 meses en que vaya evacuando el agua que está en esas celdas del vástago de plátano y así hace un proceso de irrigación y de riego para sus plantas, especialmente para árboles. Gracias, Martica. De todas maneras, invitarles, extenderles la invitación desde ahora al próximo conversatorio que precisamente va a estar enfocado hacia el tema de recolección de agua y cosecha de sistemas de recolección de agua y cosecha de agua. Entonces, el próximo jueves ese será el tema principal para los que estén interesados en saber más acerca de este tema. Muchas gracias, Emilce. ¿Alguna de nuestras conversadoras quiere? Yo quiero, Luz Dari. Señora. Me parece muy importante la pregunta que hizo la persona con respecto a cómo utilizar el agua lluvia o el agua para las matas, para un huerto como el que tenemos acá, que pues comenzamos con una plantica, con una semilla y ya tenemos más de 20. Está muy lindo y una de las cosas que nos enseñó ese proceso es que si le aplicamos agua lluvia, pues ellas tienen un comportamiento. Si le ponemos agua que viene pues del tubo, pues parece ser que le hace otros efectos. De todas maneras, es muy, muy, muy importante ver que los servicios de agua potable y de gestión de residuos, no solamente los orgánicos, sino los otros, los de plásticos y los otros domiciliarios, tienen una estrecha relación con el funcionamiento del huerto. Y hablando del agua, pues hay que pensar que también los espacios de la vivienda, ya sea urbana o rural, deben ser gestionados, pensados y diseñados para que definitivamente usemos el agua lluvia. Sí, esa cosecha de agua lluvia en la vivienda urbana y en la vivienda rural, tenemos que impulsarla y realmente eso es como un aprendizaje de lo que queda de esta experiencia. Porque las plantas piden mucha agua. Yo tengo que levantarme por la mañana y echarles agua y por la noche otra vez y al mediodía, si están, pues sufren las plantas, tienen estrés hídrico, porque es muy seco acá, bueno, aquí hace mucho calor, pero sí quiero compartirles la experiencia que hemos logrado tener cosecha ya de tomate cherry, tenemos cosecha de arveja, tenemos cosecha de pimentón, o sea que sí se puede, hay que insistir en que sí se puede comer uno algo del huerto que ha trabajado y ha cuidado. La recomendación es que se necesita tener mucho amor por las plantas, convertirlas en nuestro propio confidente, en nuestro propio amor, y ellas funcionan aquí. Esto es una maravilla porque hay muchas de las plantas que hemos visto en las fotos están acá en el balcón y están en el patio. O sea, se necesita que pensemos en grande, pero también en pequeño. O sea, ¿no? En 2 metros cuadrados, en 1 metro, en un rinconcito uno puede poner, pero es importantísimo articular el uso de los residuos, de las cosas que nos sirven para los fines que fueron hechas, sino que nosotros la podemos usar. Entonces, yo quiero cerrar con eso, de resaltar la importancia de despertar el interés por darle un nuevo paisaje verde al asfalto en todas las casas. Sí, en este momento tenemos verde por todos los lados aquí en este balcón, cosa que no pasaba hace 4 meses. Yo eso quería compartir. Muchas gracias. Pues
quisiera ayudarles un poco a leer las preguntas. Hay unas preguntas en el chat que están pendientes por leer para ayudarte. Milce, lo que pasa es que ya vamos a continuar con esa parte. Antes de contestar esas preguntas, sí las vamos a abrir, ya vamos a darle como continuidad a eso, pero como para no perder como el hilo. Me falta la tercera. Perfecto. Exacto. No, y el hilo de lo que estamos conversando, ya vamos a abrir los micrófonos específicamente preguntándoles si alguno de ustedes quiere aportar acerca de las prácticas que han, digamos que, empleado para revalorizar pues el uso del tiempo, la convivencia y los espacios en este confinamiento en el que estamos llevando. Gracias. Ya no con las conversadoras, sino con todos nuestros participantes. ¿Quién quiere darnos, digamos que su perspectiva o su análisis de lo que ha podido hacer de acuerdo a lo que nos han contado nuestras conversadoras? No terminaron. Aló. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Diana. Estamos en la siguiente pregunta. Una diapositiva antes, por favor. No, Dianita, estamos abriendo los micrófonos a los participantes para saber si alguien nos quiere aportar algo en lo que ustedes ya nos han contextualizado acerca de ese confinamiento y de cómo cambiaron esas prácticas. Ok. Entonces esperemos a ver si alguien más se anima. Yo quiero la palabra. Yo soy Aramix Sosa. Bienvenido. Muchas gracias. Excelente, yo las felicito por estos espacios. Yo considero de que estos espacios nos enseñan y nos demuestran que verdaderamente en el campo y con estas prácticas cualquier crisis es posible superarla. Nos lo están demostrando y yo creo que eso debe ser una enseñanza que nos debe dejar esta nueva vida a través de esta pandemia y apoyar mucho más estas iniciativas tan principales, tan importantes, porque si no existieran ellos, la crisis hubiese sido peor por el hambre. Eso es seguro. Yo quiero aportar un poquito y es aquí también pues hemos tenido muchas crisis a través de las organizaciones que nosotros acompañamos. Y aquí han surgido varias iniciativas. Una es ese mercado del trueque y del intercambio. Es admirable mirar cómo las familias, no solamente las organizaciones, sino la vereda, por ejemplo, está muy pendiente del vecino, ¿no? ¿Qué le falta? Si está comiendo, por lo menos tiene su alimentación, y se comparten a raíz de lo que producen en sus fincas. Y lo otro es que se unen para ir al pueblo o la cabecera municipal o corregimental y hacen compras conjuntas de aquellos elementos de la seguridad alimentaria que no los puede producir la finca. Y eso les sale muchísimo más barato. Tienen unos inventarios de cuál es el consumo de esos elementos y se reúnen y compran para que no les salga tan costoso. Y hacen aportes. Bueno, nosotros aquí, para los que de pronto no me han escuchado inicialmente, nosotros trabajamos con una fundación de la Compañía de Jesús en Nariño que se llama Suyusama. Y entre los componentes que tenemos, es un programa integral que tenemos un programa que llama financiamiento comunitario. Y es a través de unos grupos de ahorro y crédito autogestionarios. Se llaman autogestionarios porque eso es dinero de las mismas comunidades. Es una cosa interesante porque se hacen a ciclos de un año en donde ellos ahorran lo que pueden ahorrar. 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, 3000 pesos. Y eso ha sido tan interesante que ya hay grupos de ahorro y crédito que se han despegado ya del microcrédito, del gota a gota,
y se prestan entre ellos para la cosecha, para subir crisis, para bonos, para insumos, materiales. Y ahorita ellos, por ejemplo, se prestan, aportan también para esta crisis. Eso les ha ayudado muchísimo, porque como ustedes se han dado cuenta, los bancos no les han prestado ninguna ayuda, es decir, no ha habido ningún alivio. Antes, ¿cómo será lo que viene con este pago que no han hecho pues, de los créditos? Y ya con esos grupos, ellos han soportado un poquito esa crisis y se aportan. Es decir, ellos de las ganancias aportan para comprar esos elementos conjuntos que no producen. Sí, eso es una cuestión muy interesante. Lo que pretendemos nosotros con esos grupos es precisamente alejarlos de la banca, ¿cierto? Y que los ahorros que tengan también que los inviertan en la misma finca antes de llevarlos a la banca. Porque lo que hace la bancarización es quitarles, porque les cobran. Y entonces, eso es una cuestión muy interesante que ellos han abordado y que nos han dado como esa sorpresa. Frente a lo de los riegos, mire que nosotros, de pronto, en algún tiempo, como decía Diana, yo no sé, alguien decía, sería bueno construir otros espacios o programar otros espacios para estas experiencias, ¿no? Y en cuanto al riego, nosotros tenemos un sistema probado por ellos, por los campesinos, por las organizaciones, que ese es un sistema de filtros. Con ellos, aquí pues la zona es muy cafetera, ¿no? Nariño es muy cafetero, y entonces para mitigar el efecto de las aguas, esos residuos del beneficio del café, las aguas, se me olvida ahora, que descontamina mucho, entonces ellos lo llevan a través de un filtro. Hacen el filtro, es un filtro que lo hacen ellos mismos y hacen un humedal permanente, es decir, nunca les falta agua. Nunca les falta agua porque es un filtro muy lento. Y además, en aquellas zonas donde no tienen café, utilizan las aguas grises. Las aguas grises, uno utiliza, digo yo, desperdicia mucha agua cuando se baña, cuando lava la ropa, cuando lava los platos. Y esas aguas también, con esas aguas en el mismo filtro, hacen que hacen humedales. Ellos lo llaman humedales, esa palabra tan bonita, humedales permanentes. Y nunca les falta agua para el riego ahí en la finca. Es otro tema que de pronto si ustedes están interesados, incluso le podemos compartir los diseños y todo eso. Todo lo que nosotros producimos es precisamente para que la gente lo haga, para que la gente lo fomente. ¿Sí muchas gracias, señor Aramid. Muchísimas gracias por esos grandes aportes que nos da. Seguro que sí. Finalmente siguen los conversatorios y pues digamos que vamos a tratar de contactarnos y de empezar a retomar estas ideas. Digamos que para no irnos tanto del hilo conductor del conversatorio, queremos, aparte, pues digamos que de ese muy buen aporte que nos hace, continuar con la tercera y última pregunta de este conversatorio antes de abrir, pues digamos que más participaciones. Y es precisamente hablando de nuestra tercera pregunta, es cómo se ha dado el proceso de articulación desde sus quehaceres entre familias urbanas y rurales en torno a la soberanía alimentaria. Entonces, nuestras conversadoras, invitamos a Diana para que nos Señora. dé... Gracias. Vale. Bueno, pues siguiendo los aportes de, qué pena, olvidé el nombre de la persona que estaba hablando ahora, pero sí, ahí hay una gran articulación cuando nos dice cómo entre la comunidad nos podemos ayudar, ¿no? Entre nuestros vecinos, nuestros allegados, nuestros familiares. Y podemos pasar a la siguiente hoja, por favor. Porque ahí precisamente es porque el alimento nos une a todos, ¿sí? Pensándolo bien, esta necesidad de nutrirnos, de alimentarnos, de tener una seguridad alimentaria, nos une a todos y a todos los seres vivos en general, ¿no? Entonces nos une como familia, nos une como comunidad, como pueblo, como municipio, como departamento.
El alimento es ese eje, ese enlace entre todos. Y bueno, en el caso de acá, de la zona turística o el trabajo que venimos desarrollando aquí en el Sendero de Interpretación Ambiental de Balneario Estambul, es esas alianzas, por ejemplo, con doña Marta de la zona del Guayuriba, con doña Luz Dari y doña Matilde. Ellas que, Luz Dari comentaba, viven en la zona urbana, en una casa, en la zona de cemento. ¿Por qué no convertir esos espacios verdes? ¿Sí? Y bueno, en mi caso, nosotros somos miembro familia solamente 2 personas, ya mi hermana ya se fue a su hogar y ya cuando pasó los 2 primeros meses se fue y quedamos mi mamá y yo. Entonces nos hacen falta manos para trabajar la tierra, ¿sí? Entonces yo veo, por ejemplo, en el trabajo que hace la señora Matilde y la señora Luz Dari desde sus hogares, desde sus balcones, pues una gran posibilidad porque ellas también se están ayudando mutuamente, están compartiendo un espacio, están compartiendo unos saberes y unos quehaceres y decidieron montar una huerta en casa y resulta que estas 2 personas tienen una mano mágica para las semillas, ¿sí? Todo les germina, entonces en sus balcones es completamente verde y bueno, ellas no tienen el espacio que posiblemente hay acá. Entonces empezamos a relacionarnos entre los 2 grupos, entre las 2 viviendas, entre el espacio urbano y el espacio rural. Y bueno, ¿por qué no compartir de tantas semillas, de tantas plántulas que han germinado en su balcón? También nos colaboran aquí, en la zona verde, y nos obsequian estas plantas para poder terminar su ciclo aquí en unos espacios más amplios en donde se puedan desarrollar mejor. Porque estamos hablando de 50, de 100 plántulas germinadas que no hay donde ponerlas en la casa. ¿Sí? Entonces ahí es con donde comienza, creo yo, esas relaciones interesantes entre lo rural y lo urbano. Entonces, y es darnos cuenta y es fortalecer cómo el alimento nos une desde todo sentido, ¿no? Gracias, Diana, por tus aportes. Antes de darle la palabra a la señora Luz Dari, quisiéramos saludar a los departamentos del Cauca, Antioquia, Casanare, Meta, la ciudad de Bogotá, Tolima, Santander y Huila, que nos acompañan con diferentes representantes hoy en este conversatorio. Entonces, señora Luz Dari, queremos escuchar su opinión al respecto de nuestra tercera pregunta. Sí, con mucho gusto. Pues es como recoger todo el esfuerzo, toda la dedicación y sentir que estamos listas en cuanto a experiencia y aprendizaje, pues no lo suficiente porque jamás terminará uno de aprender, pero sí esta es una experiencia única. Yo creo que vivida por Matilde, yo no le he preguntado, pero en todo caso para mí sí es única, pues porque nosotros los que hablamos, los que estudiamos al medio ambiente y hemos machacado sobre el mismo tema y las conductas y por qué, entonces nos preguntamos si ese tiempo que hemos dedicado a hacer talleres, a hacer experiencias, ¿por qué no nos ha dado un resultado más positivo para responder y para fortalecernos en nuestra vida cotidiana? Los que hemos trasegado por el tema del medio ambiente y el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, los cuidados, pues no, yo por lo menos no encuentro que realmente hayamos logrado cambiarle los sentimientos y las emociones a la gente para que definitivamente se comprometan con ellos mismos. Cada uno nos tenemos que comprometer con cada uno, ¿sí? Para poder progresar en esta fantástica idea de lo que es realmente mejorar las relaciones entre el ser humano, las plantas, el agua, pero no desde una perspectiva de discurso, sino realmente de vivencia. Y eso es el aprendizaje que nosotros queremos compartir, este conocimiento que definitivamente está diciendo, mire, la pandemia y el cambio se quedó, ¿sí? Necesitamos organizarnos, fortalecernos
Y ese fortalecimiento tiene que ser con el conocimiento y la coherencia que hay entre el discurso y las prácticas, ¿sí? Y realmente pensar en la escasez de los alimentos es un gesto que nos une a los habitantes de la ciudad y de la parte urbana, ¿sí? Y que definitivamente lo que decía Diana de este momento que se dio cuando yo con 200 plántulas, 100 de pimentón y 100 de cherry, viéndolas que todos los días crecían y me pedían agua y me pedían tierra y yo sin tierra y sin agua, pues definitivamente ese es un aprendizaje que tenemos que recibir. Y nosotras estamos dispuestas a compartirlo y nos damos cuenta que definitivamente tenemos que hacer una propuesta holística con respecto a la gestión de la vivienda y sus quehaceres en el interior, porque pues ahora el teletrabajo se llegó para quedarse y nosotros tenemos que cambiar la organización de nuestras viviendas, del uso de nuestros espacios, nuestra convivencia. Esos 3 puntos que hemos venido hablando durante el conversatorio son realmente súper importantes de tomarlos como un nuevo paradigma de trabajo para mejorar las condiciones de la vida al interior del hogar. Gracias. Discúlpeme, yo fortalezco un poco la idea también con esta presentación que tienen en fondo a doña Luz Dari. Esa fuerza que hay entre varias personas, entre varios proyectos, entre varios emprendimientos. Con estos conversatorios nos damos cuenta que somos muchas personas, que somos una gran familia trabajando con y por el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta imagen que nos muestran acá en la pantalla, vemos al mercado campesino, vemos a fundaciones, al Cuarto Mosquetero, a la Red de Consumo Consciente, al Rancho Camaná, a Villavicencio y a todo el departamento, que hay mucha gente por conocer. Sí, gracias a estos conversatorios vemos que somos muchos los que trabajamos en pro del medio ambiente, en pro del alimento sano, de prácticas sanas con el medio ambiente y con el alimento, con nuestra propia salud. Entonces somos muchos y por eso las imágenes que ven ahí en sus pantallas con relación al mercado campesino también fue una gran conexión para empezarnos a conocer a todos, ¿sí? Entonces es un agradecimiento también a este tipo de conversatorios, porque gracias a estos es que nos podemos comunicar y podemos conocernos. Ese era el pequeño aporte que quería hacer a doña Luz Dari y al grupo. Gracias. Gracias Diana, gracias señora Luz Dari, interesantes análisis. Y sí, todos nos encontramos en una nueva normalidad, adaptándonos, pues digamos que a esto virtual, a muchas actividades, pues digamos que nos llevan a otro tipo de responsabilidades. Entonces, señora Matilde, queremos escuchar su punto de vista. Bueno, en la tercera pregunta, se ve mucho, hemos analizado mucho la dependencia de la ciudad al campo, ¿no? Afortunadamente nosotros ya veníamos es decir, entrecruzándonos, relacionándonos y teniendo mucha confianza entre consumidores y productores con la asistencia a los mercados campesinos que había cada 8 días, pero cuando estos se vuelven virtuales, de todas maneras ya han quedado las relaciones. Por eso conocemos a Martica, pues a través de un Dari se conoce a Diana, o ya venía con un pasado familiar de conocimiento. Y en el caso mío, pues desde que surgieron los mercados campesinos, pues he estado yo allí como cooperando, como asesorando de una manera discreta y participando en esa plataforma de enlace. Por eso pensamos que se parte de unas relaciones ya hechas en ese mercado, donde se entretejen unos lazos de comunicación, se toman decisiones de trabajo, y también pues todo eso tiene tras de sí un conocimiento y unos saberes previos. Todas lo tenemos, lo que hacemos es intercomunicarnos, somos conscientes de la
Señora Matilde. No se oye, Matilde. Hay muchos, nosotros dependemos mucho del campo y también se están importando demasiados alimentos, de tal manera que cultivar alimentos sanos pensamos que está rebajando costos, también ha permitido esa relación del campo en la ciudad, que hemos tenido en la experiencia, intercambiar conocimientos y saberes previos, dialogar sobre intereses comunes, sobre preparación de alimentos, de bebidas, sobre el mismo manejo de residuos orgánicos, sobre cómo regenerar, por ejemplo, las plantas mismas que llegan del mercado campesino, y también lograr pues cada vez mejorar el huerto o la huerta. Hemos tenido mucha cooperación, por ejemplo, aquí hay que destacar, por ejemplo, que los celadores están como pendientes, tenemos una amistad, un habitante de la calle que a veces limpia la hierba de al frente, pero él ya nos trae tierra, ya nos consigue cosas, y también los vecinos y familia y amistades pues están como interesados en esta experiencia. También logramos la afinidad por la producción artesanal, continuar con los hábitos y prácticas del consumo del cacao, del café y de todos los alimentos limpios. También hay una relación entre consumidores y consumidoras del mercado y productores del mercado campesino. Ahí seguimos con las relaciones ya más virtuales, como les decía, con la compra de los alimentos, y como sabemos que todos son productores y nosotras consumidoras directas de esos productos. Y nosotros también es importante, hemos visto la importancia de proyectar la experiencia, que no se quede solamente, sino que podamos nosotros, como decía Luz Dari, lograr crear un equipo de articulador de la gestión territorial comunitaria local, donde ya tenemos 2 veredas, por ejemplo, en el caso de La Cuncia y Brisas del Guayuriba. Por favor, poner la siguiente diapositiva. Qué pena, doña Matilde. Para que la contextualicemos, pongamos la siguiente diapositiva. Siga, por favor. Qué pena mi intervención. Entonces, lo que decimos es también ojalá logremos articular en ese equipo a la academia, que la gente de las veredas se unan como nos cuenta el compañero de Nariño, y poder permitir realizar una propuesta de estudio de caso en 2 o 3 veredas, posiblemente articular la vereda de las Mercedes, que son vecinas, que presentan condiciones como ser productores de mercados campesinos, tienen acueductos comunitarios y desarrollan turismo comunitario, y donde todos nos unimos en el interés de fortalecer la gestión de residuos orgánicos para los huertos y las huertas, en clave de buscar el buen vivir. Entonces, esta sea como la oportunidad de que no quede esto aquí, sino que podamos conformar un grupo virtual donde podamos seguir conversando, seguir articulándonos, seguir creciendo esta articulación y esta cooperación en bien de todos nosotros. Muchas gracias, señora Matilde. Vamos a escuchar a continuación el aporte que nos deja en grabación nuestra compañera Marta. Pues la verdad para nosotros no ha sido difícil, porque aquí entre los vecinos y las personas que tenemos a nuestro entorno, la soberanía alimentaria pues es eso, muy responsable. Tenemos los alimentos que es como del diario, ¿no? De coger una mata de plátano, una yuca, y tenemos respetando el alimento a las aves, a los animales. De aquí mismo de nuestro entorno le podemos dar alimentos a ellos. Entonces, con los mismos vecinos, pues nos prestábamos colaboración cuando nos vimos como más confinados, ¿no? Pues ahora ya en este tiempo
hemos estado como alargando esos espacios, pero seguimos pensando en eso, en que tenemos más o menos el mismo estilo de vida entre nuestros vecinos, entre los familiares. Podemos respetar esa soberanía alimentaria y podemos ayudarnos entre nosotros mismos, ¿no? Las familias, pues, en cuanto a lo urbanos, yo creo que sí ha sido como más duro, ¿no? Pero la familia campesina no, porque pues nosotros nos hemos visto confinados en el hecho de que no podemos salir al pueblo, pero aquí se consigue mucho alimento, tenemos que el plátano, que la yuca, que el tomate, que algunas legumbres, entonces, y que el pollo, y que la carne de cerdo, de vacuno, bueno, los huevos, la gallina, eso nos ha permitido pues vivir bien y tener como a nuestra mano, no haber sentido tan duro como se debe sentir en la parte urbana, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que es el campo, este sitio es una belleza y podemos vivir bien, y nuestro entorno tenemos que seguirlo cuidando como hasta ahora y respetando las aguas, los árboles, los animales, y estar cuidándolos, ¿no? Porque ya en estos tiempos y estamos tan cerca ya a lo urbano, nosotros nos encontramos a solo media hora de Villavicencio, pero contamos con una riqueza aún que nos permite vivir bien. Bueno, muchas gracias por el contexto de la señora Marta. Paulín, queremos escuchar la intervención también tuya y del señor Toño. Gracias, profe Yuta. Bueno, pues desde como pastoral venimos acompañando desde hace aproximadamente 6 años a unas comunidades campesinas del municipio de Puerto Concordia. Venimos implementando con ellas o caminando con ellas un proceso de fortalecimiento organizativo y productivo que tiene pues un enfoque de desarrollo humano integral y que como base están digamos los ejercicios o las áreas de soberanía alimentaria, reconstrucción de tejido social, también digamos el fortalecimiento de los núcleos familiares y pues a su vez también el ejercicio de formación de líderes comunitarios, líderes que digamos fortalezcan sus capacidades en estas distintas áreas y que este ejercicio de formación, de la redundancia, pues les ha permitido también a ellos, digamos, compartir estos procesos o esos aprendizajes o estas experiencias en otros territorios y que les ha permitido también hacer procesos de articulación con otras familias en otras zonas. Entonces, esto es un poco lo que Toño les va a contar a continuación, cómo durante estos años en todo su ejercicio de aprendizaje y de fortalecimiento personal y como líder comunitario ha podido desarrollar, digamos, procesos de articulación. Entonces, pues los dejo con Toño, él ya les va a contar un poco cómo ha sido más su experiencia. Comienza con un proyecto de desarrollo que ejecuta la Pastoral Social del Suroriente Colombiano a unas familias de la vereda Chaparrito, donde nos capacitan en huertos. Con estos huertos he tenido la oportunidad de ir a hacer réplicas a otras comunidades como comunidades en Gaitán, en Murujuy, en Cuernavaca, en Mesetas, en Guarupayas, aquí en Puerto Concordia. Entonces, es un avance de poder decir que esa semilla que en algún momento la pastoral plantó en nosotros, la estamos replicando, la estamos
haciendo que germine. Aclarando que no soy un profesional, no soy ni un agrónomo, ni un zootecnista, solamente soy un agricultor que, claro, tiene un diploma grande. Ese diploma mide aproximadamente 20 hectáreas y se llama finca. Esa es la universidad de la vida donde pude estudiar y estoy trabajando, y considero que nunca iremos a terminar de estudiar en esta universidad. Bueno, muy sabio el señor Toño. Realmente la universidad que él tiene, creo que tiene muchísimo más peso que lo que podríamos finalmente enseñar en las aulas. Yo soy docente de un aula y puedo dar fe de que finalmente sí tratamos de transmitir algunos conocimientos, pero el mejor conocimiento se transmite allí, en el campo, en la acción, en lo que se hace del día a día. Esa experiencia creo que finalmente no la puede dar ninguna universidad. Entonces, muchas gracias a todas nuestras conversadoras, a esos temas y esas pautas tan interesantes de las cuales pues nos compartieron y que nos dan, digamos que muchas perspectivas para el tema del buen vivir basado en una seguridad alimentaria. Entonces vamos a abrir ahora sí, pues digamos que el contexto de las preguntas que nos han estado realizando por el chat. Voy a tratar de darles como un orden de acuerdo a donde habíamos terminado. Y finalmente, pues si se nos escapa alguna, pues podemos pedir la palabra. Ustedes tienen, digamos que en el área de Zoom pueden pedir la palabra. Luz Yancy nos pregunta, dice, ¿de qué manera ha cambiado la pandemia el trabajo colectivo alrededor de agricultura urbana y su mecanismo de transformación social? ¿Alguna persona quiere empezar con la interacción o empezamos con las conversadoras como para que esto tenga una dinámica un poco más inclusiva? ¿Nuestras conversadoras quisieran participar? A mí me parece, Yancy, te saludo, que realmente ese trabajo colectivo no se ha visto, porque si bien en Villavicencio se conocen o se han conocido algunas iniciativas de huertas urbanas, se han abandonado. Yo personalmente conocí una que estuvo en Ciudad Porfía y que era un proyecto de Ecofondo y al cual estábamos evaluando y que era articulado con la escuela y con algunas mujeres que tenían inclusive cultivos en los techos. También conocí otra, ya no de agricultura urbana, pero sí de plantas medicinales, que también pues quedó como a la deriva. Realmente esto es una tarea por hacer y tendríamos que también, como dice, un trabajo colectivo para poder desde las veredas, desde los barrios, desde las comunas, desde los corregimientos, lograr quienes están interesados y poder darle fortaleza a esto, porque yo sé que hay gente con mucha disposición para dar y para entregar saberes y conocimientos y también a veces recursos con los cuales pues sería muy interesante y podíamos comenzar con estas veredas que nosotros acabamos de nombrar. Luz Dari. Sí, señor. Yo diría que pues como estamos en un periodo de experimentación y de renovación y de renacimientos, porque nos toca vernos así, nos toca hacerle duelo a las
viejas prácticas pedagógicas del aprendizaje en torno a tareas de la vida cotidiana, particularmente en gestión de alimentos. Eso significa que tenemos que hacer cambiar o tenemos que orientar un cambio hacia la manera de pensar, no esperar que nos lleguen los mercados, por ejemplo. Ese es un tema que es grave, porque pues para resolver los problemas de crisis alimentaria en cierta población no se puede resolver pensando que le llamamos un mercado de 100.000 pesos y con eso van a comer el mes. Debemos enseñarle a la gente, de despertarle la motivación y crearle condiciones para que vuelva a pensar en producir en un huerto, pues en la casa, en el campo, en la ciudad, pero de todas maneras que pensemos en producir alimentos, en conservar las semillas, en realmente en preocuparnos y enterarnos de eso. Yo creo que la primera apuesta tiene que ser a nivel pedagógico. Los que damos educación ambiental, sanitaria, los que hablamos de la cooperación de la educación social, la gestión territorial, la gestión del territorio a nivel comunitario, pues nos convoca a que tenemos que reunir todos esos espacios de la vida cotidiana de la gente, que no solamente es que coma, sino que para poder comer necesita crear condiciones de una vivienda digna, condiciones de acceso a los servicios públicos. Y con todas estas variables es que podemos realmente pensar en que podemos tener un buen vivir. De lo contrario, pues muy difícil. Entonces la propuesta pues es que visibilicemos la importancia que tiene el conocimiento. Por eso nosotros le pusimos narrativas de experiencias, porque es que es ahí donde está, no porque lo hayamos hecho nosotras, sino porque realmente es ahí donde está cierta información, cierta vivencia que no se saca de ninguna parte. Estoy de acuerdo con la docente que hablaba de que si no hay práctica no hay nada, eso es verdad. Porque si aprovechamos este comienzo, este despertar para acompañar al vecino, acompañar al otro, para realmente inventarnos sin esperar que nos traigan una solución gigante, y siempre la gente dice que es que no tiene plata, pero el problema no es solamente la plata, sino que es el conocimiento, es el amor por las cosas que uno tiene que despertar, es quitarnos esa rabia que tenemos ahí encima y descubrirnos que por dentro somos lindos, y además que somos lindos con el vecino, y además que somos más bellos cuando tenemos una relación muy linda con los animales, con las plantas. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Luz Dari. Es excelente. El cambio inicia por uno mismo. Quiero invitar a Emilce, que ha estado muy pendiente del chat, y que para que nos colabore ya, pues digamos y que nos oriente cuáles son como las preguntitas ahí que tú veías que más resaltaban como para ir finalizando esta intervención. Bueno, muchas gracias. Las preguntas que estaban pendientes, tú las leíste anteriormente. La última era sobre la cosecha de agua. Pero aquí veo un comentario muy chévere, precisamente del doctor Marcos Ortega, que habla de la siembra del sachainchi y el frijol guandul. La sugerencia él la hace porque dicen que son alimentos que tienen todos los macronutrientes esenciales. Y yo quiero hacer una aportación, y si el doctor quisiera intervenir también y hacer un aporte más amplio, sería bienvenidísimo. Resulta que en algún momento de la experiencia de nosotros aquí en el silencio, pues queríamos sembrar muchas hortalizas, y al principio fue una tarea dura porque hubo unas que no pegaron muy fácil. Y resulta que con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que había otras que sí pegaban muy fácil. Entre esas está el sachainchi y el guandul, que además el guandul es una de las leguminosas que aporta mucho nutrientes, nitrógeno, fundamentalmente al suelo,
y hace una acción de arado en la tierra, también va abriendo y va abonando al mismo tiempo para preparar el suelo para otras plantas que necesiten pues más nutrientes, ¿no? Que necesiten condiciones más especiales. Entonces nos hemos dado pues a la tarea de esa observación, como muchos de nosotros, de los que hacemos ese trabajo de lectura de la tierra, de lecturaleza, como la llama William Velázquez, conocido amigo nuestro, de muchos de nosotros, y de las cosas que pegan con mayor facilidad, pues son estas plantas. Son alimentos altamente nutritivos y con los que se puede también experimentar mucho en cocina. Entonces nosotros tenemos una de las líneas que trabajamos en la cocina creativa. Entonces alimentos que sembramos aquí, pues los ponemos, otros que no son nativos, pero que también pegan muy fácil y que aportan muchos nutrientes, como la chaya, que es muy parecida a la espinaca crespa, que también se da con una facilidad increíble y se prepara igual de fácil que la espinaca que conocemos normalmente. La papa de aire, ¿sí? Con las que se pueden hacer también chips. Y ocra, por ejemplo, que la semilla de ocra también es como de la familia de las leguminosas, no sé si me corrige alguien que sepa por acá, que también se da muy, muy fácil y son alimentos altamente nutritivos. La ocra es rica en colágeno, es más, la utilizan también en bioconstrucción. Nosotros queremos hacer también unos experimentos para alguien que preguntaba sobre permacultura. Pues una de las prácticas de la flor de permacultura de los principios es hacer implementación de estas técnicas de bioconstrucción, ¿no? Entonces la ocra también, ese aceitico, esa babita que suelta como un adherente para ladrillos de adobe, para mezclarlo con el barro, ¿no? Y hacer esas paredes de bareque o ladrillos de adobe. En fin, fíjense cómo esto tiene una integralidad, ¿no? Cómo el alimento cumple varias funciones y eso es lo maravilloso de poder concebir la vida y todo lo que nos rodea como una unidad y todos relacionados de una manera muy, muy estrecha, muy sutil, a veces casi invisible, pero efectivamente si ponemos alerta a nuestros sentidos, nos damos cuenta, y nuestra conciencia, ¿no? Nos damos cuenta de que todo, absolutamente todo puede ser aprovechado y cumplir una función en todo este gran ecosistema en el que nosotros también estamos inmersos. Nada, ahí dejo la palabra al doctor Marco, quien quiera expresar. Sí, creo que el doctor Marco quería intervenir. Bienvenido, cuéntenos. Buenas noches, gracias. Emilsen, muy amable por tu saludo. No sé si están escuchando bien. Sí. Sí, señor. Gracias. Bueno, y también saludar a Matilde, con quien hemos trabajado medio ambiente hace muchos años. Y Martica, que es mi vecina, allá en Brisas del Guayuriba, y compartimos también muchos quehaceres diarios. Quisiera decir, desde el punto de vista de la salud, yo soy pediatra ambiental, quisiera decir que hay unos nutrientes que son esenciales, es decir, que si yo no los como, me enfermo, y si la ausencia de esos nutrientes esenciales se prolonga, puedo morir. Entonces, ¿cuáles son esos nutrientes esenciales? En ácidos grasos son dos, el omega 3 y el omega 6. Y en proteínas son 8 aminoácidos esenciales. Bueno, triptófano, tronina, valina, leucina, isoleucina, metionina, lisina, fenilalanina. Bien, los nombres no importan. Lo importante es saber que los dos ácidos grasos esenciales y todos los aminoácidos esenciales están en esos dos nutrientes, que son el sachainchi, con una concentración ideal de omega 3, omega 6, 1 a 1, es decir, es protector y le ayuda a uno para la infección. Y en segundo término, tiene 5 aminoácidos esenciales. Sachainchi es solo deficiente, pero esos dos aminoácidos los tiene
con excelente concentración, el frijol guandul o frijol de palo que Emilce tiene en su finca y que la felicito. Entonces, toda finca debe tener esos dos que son el centro. Lo demás, como decía Emilce, debemos comer de todos los alimentos, de todos los colores, porque no necesitamos saber mucha nutrición, sino tener ojos para ver todos los colores. Si estoy comiendo de todos los colores, estoy comiendo todos los nutrientes adicionales que requiero. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, señor doctor Marco, por su buena intervención al respecto. Excelentes aportes. No nos queda más que darles las gracias a todos los asistentes por tan activa participación, por todos sus aportes, por el interés en estos temas que la red intenta fortalecer a través de estos eventos virtuales a los que estamos, digamos que, migrando en este momento por este confinamiento precisamente. Infinitas gracias por las participaciones y por los aportes. Nos queda invitarlos al conversatorio de la próxima semana, como ya digamos que lo han divulgado por el chat. Los esperamos en el próximo conversatorio. Finalmente, digamos que lo último que quisiera decirles es que las personas que no estén inscritas en el grupo de WhatsApp de la red Biolac pueden dejar su número telefónico en el chat para poderlos incluir. Y Martica, escuchamos la finalización de este conversatorio. Red Biocol. Perdón, ¿qué dije? Perdón. Me puse ¿Pero en ya tomó tanto? Perdón, me puse en automático, lo siento. Se oye horrible. Se oye como si estuviera... Martica, ¿escuchamos? Listo, sí, señorita. Entonces, muchas gracias a todos y nos quedamos con esta música sabrosa. Esta es una canción que se llama Siembra. Entonces, para todos con mucho cariño y buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches y gracias. Gracias, buenas noches.